Mis padres desconectaron el monitor de oxígeno de mi bebé prematuro para cargar el teléfono de mi sobrina. Necesita publicar su baile de TikTok antes que sus amigos. Esta estúpida máquina que pita puede esperar, dijo mamá con desdén. Sonaron las alarmas y mi bebé empezó a ponerse azul. Deja de ser tan paranoica y dramática. Los bebés sobrevivieron siglos sin estos aparatos ridículos, y francamente, los débiles no merecen vivir. Eso se sumó mientras mi sobrina se reía y se grababa bailando sobre mi hijo moribundo. Cuando intenté volver a enchufar el monitor, mi hermana me agarró la mano y me susurró, no te atrevas a arruinarle el momento, esa cosa se quedará desenchufada hasta que termine. No discutí. No grité. Simplemente llamé al 911 en silencio y grabé toda su reacción insensible mientras mi bebé luchaba por vivir. Tiemblo mientras escribo esto. Han pasado casi 2 años desde ese día, y todavía no puedo creer lo que mi propia familia le hizo a mi hija. Pero necesito contar esta historia porque pasó después. Bueno, digamos que el karma tocó a la puerta, y yo estaba más que feliz de abrir. Me llamo Beatrice y tengo 28 años. Tuve a mi hija Fern a las 32 semanas, nació prematura debido a complicaciones con mi embarazo. Tras pasar 2 meses en la UCI, por fin pudimos traerla a casa, pero necesitaba un oxímetro de pulso y un monitor de apnea debido a sus pulmones poco desarrollados y al riesgo de interrupciones respiratorias. El doctor fue muy claro, este equipo era tecnología vital que monitoreaba sus niveles de oxígeno y patrones respiratorios, y Fern no podía estar sin él más que unos minutos seguidos. Mi familia siempre lo había sido. Difícil. Mis padres, Doris y Eugene, eran narcisistas y preferían a mi hermana mayor, Jessica, antes que a mí. Jessica tenía una hija de 16 años llamada Chloe, que era su nieta predilecta. Aprendí a vivir con ese favoritismo, pero nunca imaginé que llegaría a lo que ocurrió aquella tarde de octubre. Vivía con mis padres temporalmente mientras Fern se recuperaba, ya que mi apartamento no era adecuado para todo el equipo médico. Ese martes por la tarde de octubre, estaba en la cocina preparando la medicación de Fern cuando oí la alarma del oxímetro de pulso sonar desde la sala. El sonido me decía que tenía hielo en las venas, lo había oído antes durante falsas alarmas, pero esto era diferente. Esto era urgente. Corrí a la sala y encontré a mi madre, Doris, desenchufando el monitor de Fern de la pared. Fern estaba en su cuna, y pude ver cómo su pequeño labio empezaba a ponerse azul a medida que los oxímetros de pulso mostraban que sus niveles de oxígeno estaban bajando. Mamá, ¿qué haces? Grité, lanzándome hacia el enchufe. Chloe necesita cargar su teléfono, dijo Doris con naturalidad, entregándole el cable a mi sobrina. Tiene que publicar su baile de TikTok antes que sus amigas, esta estúpida máquina de bebé puede esperar. Los dirigí con horror. Chloe estaba grabando su teléfono, completamente ajena a que mi hija respiraba con dificultad a pocos metros de ella. Las alarmas del monitor sonaban a todo volumen, indicando que la saturación de oxígeno de Fern era peligrosamente baja, pero lo trataban como ruido de fondo. ¿Estás loca? Volví a intentar el enchufe, pero mi hermana Jessica me agarró la muñeca. No te atrevas a arruinarle el momento, siseó Jessica. Esa cosa se quedará desconectada hasta que termine. Mi padre, Eugene, entró en ese momento y observó la escena. En lugar de mostrar preocupación por su nieta, me miró con los ojos en blanco. Deja de ser tan paranoica y dramática, dijo, acomodándose en su sillón reclinable. Mi bebé sobrevivió siglos sin estos aparatos ridículos, y francamente, los débiles no merecen vivir. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio padre acababa de decir que mi bebé prematura no merecía vivir mientras se ponía literalmente azul delante de él, con sus niveles de oxígeno cayendo a niveles peligrosos. Chloe se rió y empezó a grabarse bailando. Su teléfono ya estaba cargado y enchufado al enchufe donde había estado el equipo salvavidas de Fern. Bailaba a la moda, completamente ajena a que literalmente estaba bailando sobre mi hijo moribundo. Fue entonces cuando algo dentro de mí estalló, no de rabia, sino de una claridad fría y calculada. Me di cuenta de que discutir con esa gente sería una pérdida de tiempo precioso. En cambio, saqué mi teléfono sin hacer ruido y empecé a grabar varios clips cortos. Grabé a Doris descartando el monitor por su estúpido pitido, grabé a Eugene diciendo que los bebés débiles no merecen vivir, grabé a Jessica impidiéndome físicamente volver a enchufar el monitor, y grabé a Chloe bailando mientras los niveles de oxígeno de Fern caían peligrosamente. Entonces llamé al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Le desconectaron el oxímetro de pulso y el monitor de apnea a mi bebé prematura de 3 meses, y sus niveles de oxígeno están bajando. Necesito paramédicos de inmediato. Mantuve la voz tranquila y firme, sin dejar de grabar. Señora, ¿quién desconectó el monitor? Mi familia. Para cargar un teléfono. Me impiden volver a enchufarlo. El operador me mantuvo en línea mientras narraba todo lo que estaba pasando. Doris me gritaba por armar un escándalo, Eugene me decía que estaba exagerando y Jessica seguía impidiéndome el paso. Mientras tanto, Chloe seguía bailando, absorta en su teléfono. Los paramédicos llegaron en 6 minutos, pero parecieron horas. Se hicieron cargo de inmediato de Fern, de que sus niveles de oxígeno se estabilizaran y nos trasladaron al hospital. Fern estaba bien, gracias a Dios, pero tuvo que pasar la noche en observación debido al episodio de desaturación de oxígeno.
Esa noche, mientras estaba en la habitación del hospital viendo dormir a mi pequeña hija con los monitores sonando a su alrededor, tomé una decisión. Iba a asegurarme de que mi familia asumiera las consecuencias de lo que habían hecho. A la mañana siguiente, presenté una denuncia policial. Grabé todo, sus voces, sus acciones, su total desprecio por la vida de Fern. El agente que me tomó declaración estaba visiblemente disgustado al ver las imágenes. Señora, esto es, como mínimo, poner en peligro a un menor, dijo. Presentaremos cargos. Pero aún no había terminado. También llamé a los servicios de protección infantil y presenté una denuncia. Quería que todo quedara documentado. Luego hice algo que lo cambiaría todo. Publiqué los videoclips en redes sociales. Creé una cuenta de TikTok específicamente para este propósito y publiqué una grabación en forma de serie de clips cortos con subtítulos. Mi familia desconectó el oxímetro de pulso de mi bebé prematuro para cargar el teléfono de mi sobrina. Dijeron que los bebés débiles no merecen vivir. Esto es lo que pasó después. El video se volvió viral de la noche a la mañana. Hablo de millones de visualizaciones, miles de veces compartido y decenas de miles de comentarios. La gente estaba indignada. El video se filtró a Facebook, Twitter, Instagram y Reddit. Los canales de noticias locales lo recogieron. Los canales de noticias nacionales lo recogieron. En 48 horas, mi familia era famosa en Internet por las razones equivocadas. Pero permítanme retroceder y contarles sobre las consecuencias inmediatas, porque lo que sucedió en esos primeros días fue como ver un accidente de coche en cámara lenta. A la mañana siguiente de publicar el video, me desperté con más de 3.000 notificaciones en mi teléfono. El video tenía 50.000 visualizaciones y seguía subiendo. La gente lo compartía con subtítulos como, esto es lo más horrible que he visto en mi vida, y, ¿cómo puede una familia hacerle esto a un bebé? Los comentarios eran brutales. Llamaban a mi familia monstruos, psicópatas y cosas peores. Alguien ya los había identificado por su nombre y compartía sus perfiles en redes sociales. Otros publicaban sus direcciones y lugares de trabajo. No esperaba ese nivel de investigación por parte de desconocidos en Internet, pero tampoco iba a detenerlo. Mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. Era mi madre, Doris, gritándome. Beatrice, ¿qué has hecho? Quita ese video ahora mismo. Nos están llamando a casa. Nos están enviando mensajes horribles. Esto es una locura. No, dije con calma. No lo voy a quitar. Estás destruyendo nuestras vidas por nada. Fern está bien. Estás siendo vengativo y cruel. Mamá, desconectaste el soporte vital de mi bebé para cargar un teléfono. Dijiste que los bebés débiles no merecen vivir. Hay pruebas en video. No voy a quitar nada. Me colgó. En menos de una hora, mi hermana Jessica me llamó, luego mi padre, luego Chloe. Todos estaban furiosos, todos exigiendo que quitara el video, todos alegando que les estaba arruinando la vida por un malentendido. Ninguno se disculpó. Ninguno reconoció lo que le habían hecho a Fern. Solo les preocupaba su propia reputación. A mediodía, el video tenía 200.000 visualizaciones. Las cadenas de noticias locales me llamaban para entrevistas. Acepté hablar con Channel 7 News, en parte porque quería contar mi versión de los hechos y en parte porque quería asegurarme de que esto recibiera la mayor atención posible. La reportera, Jennifer Walsh, era madre, y pude ver el horror en sus ojos mientras veía el video. Beatrice, esto es difícil de ver, dijo durante nuestra entrevista. ¿Puedes decirme qué te pasó por la cabeza cuando viste a tu familia desconectar el monitor de tu hija? Estaba aterrorizada, dije. Fern nació a las 32 semanas. Sus pulmones aún no están completamente desarrollados. Ese monitor no es solo una precaución, la mantiene con vida. Cuando vi que sus labios se ponían morados y escuché las alarmas, pensé que la iba a perder. ¿Y la reacción de tu familia? Me dijeron que estaba siendo una dramatista. Mi padre decía que los bebés débiles no merecen vivir. Me impidieron físicamente volver a conectar el monitor para que mi sobrina pudiera terminar su baile de TikTok. Ahí empezó la verdadera investigación. Los usuarios de Internet comenzaron a indagar en los antecedentes de mi familia con la determinación de investigadores profesionales. Encontraron el perfil de LinkedIn de Eugene, la página de Facebook de Doris, la información sobre la licencia de enfermería de Jessica y la cuenta de Instagram de Chloe. Encontraron sus direcciones, números de teléfono, empleadores, amigos y vecinos. Alguien creó un hilo de Reddit llamado La familia del bebé en peligro en TikTok, que se convirtió en un punto de encuentro para compartir información. La gente publicaba capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, fotos de su casa, información sobre sus trabajos y detalles de sus vidas que yo desconocía. El hilo tuvo miles de comentarios, todos expresando indignación y disgusto. La gente compartía sus propias historias de bebés prematuros, de lucha por la vida de sus hijos, de la importancia del equipo médico. Hablaban de cómo el video los había hecho llorar, de cómo no podían imaginarse tratando así a sus propios nietos. Pero lo más doloroso fue que empezaron a encontrar publicaciones y comentarios antiguos de mis familiares que demostraban que no se trataba de un incidente aislado. Alguien encontró un comentario de Doris en Facebook de hace 2 años donde se quejaba de todos estos padres sobreprotectores y sus ridículas obsesiones con la seguridad. Le escribieron: los niños de hoy en día están tan mimados.
Criamos a nuestros hijos sin sillas de coche, sin cascos, sin todos estos aparatos ridículos, y salieron bien. Encontraron publicaciones de Jessica quejándose de las madres dramáticas en su trabajo de enfermería, burlándose de los padres que hacían demasiadas preguntas sobre el cuidado de sus hijos. Recibió una carta. Algunos padres deberían relajarse y dejar que los profesionales médicos hagan su trabajo en lugar de entrar en pánico por cualquier nimiedad. Lo más dañino de todo fue que encontraron la cuenta de TikTok de Chloe, llena de videos de ella bailando en lugares inapropiados durante un funeral en un hospital mientras visitaba a un familiar enfermo en un servicio conmemorativo. El patrón era claro, carecía de sentido del comportamiento apropiado y de respeto por las situaciones serias. Los detectives de Internet recopilaron todo esto para crear una imagen completa de una familia que siempre había sido insensible y egocéntrica. El video donde pusieron en peligro a Fern fue un lapsus momentáneo, pero era coherente con su carácter. Al tercer día, el video ya tenía 5 millones de visualizaciones y había aparecido en los noticieros nacionales. Good Morning America dedicó un segmento al respecto. The View lo comentó. Ellen DeGeneres lo mencionó en su monólogo. Estaba por todas partes. Fue entonces cuando las consecuencias empezaron a caer como una avalancha. La primera ficha de dominó cayó cuando alguien reconoció a Eugene en su trabajo en el banco. Un cliente había visto el video y pidió hablar con un gerente inmediatamente al verlo. Dijeron que no se sentían cómodos trabajando en un banco donde alguien pondría en peligro a un bebé. El cliente lo publicó en redes sociales, etiquetó al banco y preguntó si apoyaban a empleados que eran niños en riesgo. Al principio, el banco intentó manejarlo discretamente. Llamaron a Eugene a una reunión y le pidieron que explicara su versión de los hechos. Pero no había forma de justificar el video. Su propia voz se oía claramente diciendo que los bebés débiles no merecen vivir. Su rostro era claramente visible mientras ignoraba las alarmas y apoyaba la desconexión del monitor. La oficina corporativa del banco intervino. Revisaron el video, consultaron con su equipo legal y tomaron una decisión. Eugene fue despedido esa misma tarde por conducta, comportamiento inapropiado como empleado y acciones que perjudican los valores de la institución. El banco emitió un comunicado público: no toleramos que se ponga en peligro a menores bajo ninguna circunstancia. Las acciones que se muestran en el video viral contradicen los valores y estándares éticos de nuestra empresa. El empleado en cuestión ha sido despedido con efecto inmediato. Eugene estaba devastado. Había trabajado en ese banco durante 15 años, ascendiendo de cajero a gerente de sucursal, y ahora su carrera había terminado. Intentó criticar su cultura de cancelación y su mentalidad de masas, pero el daño ya estaba hecho. Su caída vino después. Los padres del distrito escolar vieron el video y quedaron horrorizados de que alguien que pondría en peligro a un bebé estuviera trabajando cerca de sus hijos. Iniciaron una petición para que la eliminaran de la lista de maestras sustitutas, y reunieron más de 2.000 firmas en 24 horas. La junta escolar celebró una reunión de emergencia. Vieron el video, leyeron la petición y tomaron una decisión unánime. A Doris se le prohibió el acceso a todas las instalaciones del distrito escolar y se la eliminó permanentemente de la lista de maestros sustitutos. El superintendente emitió un comunicado: la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes son nuestra máxima prioridad. El comportamiento mostrado en el video viral demuestra una falta de criterio y de atención hacia las personas vulnerables, lo cual es incompatible con nuestra misión educativa. Doris fue humillada. Había sido maestra sustituta durante 8 años y le encantaba trabajar con niños. Ahora la habían expulsado de todas las escuelas del distrito y su reputación estaba destruida. La destrucción profesional de Jessica fue la más completa. La Junta Estatal de Enfermería recibió cientos de quejas sobre su conducta. Sus colegas enfermeras estaban indignadas de que alguien de su profesión impidiera la atención médica de un bebé. Los pacientes de su hospital solicitaban enfermeras diferentes al reconocer su nombre. El hospital donde trabajaba recibía llamadas y correos electrónicos de personas que exigían su despido. La página de Facebook del hospital se llenó de comentarios sobre Jessica y la gente amenazaba con boicotear el centro si seguía empleada. Pero la investigación de la Junta de Enfermería fue la consecuencia más grave. Iniciaron una revisión formal de su licencia para examinar si sus acciones violaban el Código de Ética de Enfermería. El video la mostraba claramente impidiendo físicamente la atención médica a un paciente vulnerable, una clara violación de sus deberes profesionales. El hospital estaba ansioso por la decisión de la Junta de Enfermería. Suspendieron a Jessica a la espera de la investigación, lo que prácticamente puso fin a su carrera mientras se llevaba a cabo la revisión. Mientras tanto, el acoso a mi familia se intensificaba. Llamaban a su casa a todas horas, dejando mensajes de voz con amenazas e insultos. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de indignación. Los vecinos los evitaban. Los negocios locales les pedían que se fueran. Alguien pintó con aerosol asesino de bebés en el costado de su casa. Las llantas de su auto estaban rajadas. Tuvieron que cambiar su número de teléfono 3 veces porque la gente seguía encontrando el nuevo. La experiencia escolar de Chloe se convirtió en una pesadilla. Los estudiantes compartían el video en grupos de chat, lo publicaban en sus redes sociales y se burlaban de ella bailando mientras su prima moría. Pasó de ser la chica más popular de la escuela a ser completamente excluida. Sus antiguos amigos empezaron a publicar en redes sociales que nunca les había caído bien y que siempre supieron que era egoísta. Compartían viejas historias sobre las veces que Chloe había sido insensible o egocéntrica, pintando una imagen de alguien que siempre había sido problemática.
La escuela tuvo que intervenir porque el acoso estaba afectando el entorno educativo. Llamaron a Chloe a la oficina del consejero académico y le sugirieron que quizá le resultara más cómodo terminar sus estudios en línea o cambiarse de universidad. Sus posibilidades de entrar a la universidad se estaban desvaneciendo. Los responsables de admisión buscaban en Google los nombres de los solicitantes y el nombre de Chloe quedó vinculado permanentemente al video. Varias escuelas la habían estado reclutando para sus programas de danza discretamente, a través de sus ofertas. Su novio, Tyler, la dejó por mensaje de texto. Sus padres vieron el video y le prohibieron salir con ella. Escribió, no puedo estar con alguien que baila mientras el bebé se muere. Es horrible. El impacto se extendió al resto de mi familia. Mis tíos recibían llamadas de periodistas pidiéndoles que comentaran sobre el video. Vecinos y compañeros de trabajo se acercaban a ellos para preguntarles si eran parientes de las personas del video. La mayoría de mi familia quedó horrorizada por lo que vio. La hermana de mi tía Margaret Doris publicó en Facebook, estoy indignada y desconsolada por las acciones de mi hermana. Esto no representa los valores de nuestra familia. Mi más sentido pésame a Beatrice y a la empresa. Mi tío David, hermano de Eugene, fue más directo. Me propuse compartir apellido con alguien que pondría en peligro a un bebé. Las acciones de Eugene son inexcusables, y apoyo plenamente la decisión de Beatrice de revelar la verdad. Uno a uno, mis familiares se distanciaron públicamente de Doris, Eugene, Jessica y Chloe. Estaban siendo separados de su red de apoyo, aislados de todos a quienes alguna vez consideraron familia. Las consecuencias financieras también se acumulaban. Eugene no encontraba trabajo en ninguna parte, su nombre era demasiado conocido. Doris no conseguía trabajo como maestra sustituta en ningún distrito vecino. Jessica corría el riesgo de perder su licencia de enfermería. Tenían dificultades para pagar la hipoteca y las facturas. Tuvieron que pedir préstamos para contratar a un abogado, tanto para. Pero el abogado les dio malas noticias. El video se grabó en un espacio público, su sala, durante la comisión de un delito que ponía en peligro a un menor, así que tenía todo el derecho a compartirlo. Su abogado le sugirió que intentaran mejorar su imagen apareciendo en los medios, pero cada entrevista que concedían empeoraba las cosas. Daban la impresión de ser narcisistas, ingenuos y completamente inseguros. La peor entrevista fue con una cadena de televisión local, donde intentaron hacerse pasar por las víctimas. Doris afirmó que yo era una hija adicta que intentaba destruir sus vidas por un simple error. La entrevista se viralizó por las razones equivocadas. La gente quedó impactada por su total falta de remordimiento, su mentalidad de víctima y su constante minimización de lo que habían hecho. Los comentarios fueron brutales, con la gente expresando aún más indignación que antes. Un comentario que se viralizó decía: están más preocupados por su reputación que por haber casi matado a un bebé. Estas personas son sociópatas. Otro comentario popular: el hecho de que sigan sin creer haber hecho nada malo demuestra que son precisamente el tipo de personas que pondrían en peligro a un niño por las redes sociales. El video ya había sido visto más de 10 millones de veces y se había traducido a varios idiomas. Se usaba en clases de psicología como ejemplo de comportamiento narcisista, en cursos de ética médica como ejemplo de interferencia familiar en la atención médica, y en programas de alfabetización en redes sociales como ejemplo de cómo la validación en línea puede anular la decencia humana básica. Fern y yo nos habíamos alojado en un hotel desde el incidente, pero las facturas médicas se acumulaban y necesitaba encontrar una solución más permanente. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado, la gente empezó a donar dinero para ayudarnos. Alguien había creado una página de GoFundMe para los gastos médicos de Fern, y las donaciones llegaban a raudales desde todo el mundo. La gente enviaba dinero, artículos para bebés, juguetes y cartas de apoyo. La página recaudó más de $100,000 en la primera semana. Los mensajes de apoyo fueron abrumadores. Padres de bebés prematuros compartieron sus propias historias y expresaron su indignación por lo que mi familia había hecho. Profesionales médicos donaron y compartieron su experiencia sobre la importancia de los equipos de monitoreo. Personas que nunca habían tenido hijos donaron porque les conmovió mucho la historia de Fern. Un mensaje que me conmovió especialmente fue el de una enfermera de la UCIN en Seattle. He dedicado mi carrera a luchar por salvar a bebés como Fern. Ver a familiares arriesgar su vida por algo tan trivial me rompe el corazón. Haces lo correcto al exponerlos. Fern tiene suerte de tener una madre que la protegerá pase lo que pase. El apoyo me ayudó a darme cuenta de que, si bien había perdido a mi familia biológica, había ganado algo mucho más valioso, una comunidad de personas que realmente entendían la importancia de proteger a los niños vulnerables. Mientras tanto, el impacto psicológico en mi familia se hacía cada vez más evidente. Jessica había empezado a ver a un terapeuta porque no entendía por qué todos reaccionaban de forma exagerada ante lo que ella todavía consideraba un incidente menor. Al parecer, la terapeuta intentó ayudarla a comprender la gravedad de poner en peligro a un bebé, pero Jessica se mantuvo a la defensiva, insistiendo en que solo protegía los intereses de su hija. Eugene desarrolló lo que él llamaba ansiedad en Internet, comprobando constantemente si el video se había vuelto a compartir. Se obsesionó con intentar que lo eliminaran, pasando horas presentando quejas en redes sociales, todas rechazadas porque el contenido no infringía ninguna norma de la comunidad. El estrés lo llevó a beber en exceso, lo que solo empeoró sus perspectivas laborales cuando los posibles empleadores percibían el olor a alcohol en su aliento durante las entrevistas. Intentó crear un blog llamado La Otra Cara de la Historia, donde ella intentaba presentar su versión de los hechos.
Las entradas eran divagaciones y autocompasión que solo la empeoraban. Escribió sobre la persecución que sufría la multitud de Internet y afirmó que Fern había estado perfectamente a salvo todo el tiempo. Las pocas personas que encontraron su blog dejaron comentarios mordaces, y finalmente lo cerró después de que alguien compartiera capturas de pantalla en Reddit, lo que generó aún más atención negativa. La salud mental de Chloe se deterioró significativamente. Veía a un consejero escolar 2 veces por semana y le habían recetado ansiolíticos. Sus notas se desplomaron, pasando de sobresalientes a reprobables, y perdió su puesto en el equipo de baile. Lo más devastador para una adolescente que había vivido para la validación en redes sociales fue que prácticamente le prohibieron tener presencia en línea. Cualquier cuenta que creaba era rápidamente identificada y bombardeada con acoso, lo que la obligó a eliminarla en cuestión de días. La familia intentó terapia familiar, pero incluso eso se convirtió en otra fuente de conflicto. El terapeuta intentó ayudarlos a comprender cómo sus acciones habían puesto en peligro a Fern y me habían traumatizado, pero no lograron superar su mentalidad de víctima. Eugene interrumpía las sesiones para quejarse de haber perdido su trabajo, Doris lloraba porque la incomprendían, y Jessica insistía en que la felicidad adolescente era más importante que las precauciones médicas paranoicas. Según mi tía, quien todavía me informaba ocasionalmente sobre su situación, habían empezado a culparse mutuamente. Doris afirmaba que el comentario de Eugene sobre los bebés débiles era lo que hacía que el video fuera tan dañino. Eugene culpó a Jessica por sujetarme físicamente. Jessica culpó a Doris por desconectar el equipo. Chloe los culpó a todos por arruinarle la vida por un video estúpido. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. Mi padre, Eugene, trabajaba como gerente en un banco local. Para el jueves por la mañana, su jefe había visto el video. Lo despidieron de inmediato por conducta inapropiada y de turbidez moral. El banco emitió un comunicado indicando que no podían contratar a alguien que ponía en peligro a niños y hacía declaraciones tan crueles sobre bebés vulnerables. Mi madre, Doris, era maestra sustituta en el distrito escolar. La junta escolar celebró una reunión de emergencia y votó por unanimidad despedirla y prohibirle el acceso a todas las instalaciones escolares. Los padres la llamaron en masa, exigiendo que nunca se le permitiera acercarse a sus hijos. Mi hermana Jessica trabajaba como enfermera en el hospital regional. La Junta Estatal de Enfermería inició una investigación sobre su conducta después de que el video la mostrara impidiendo físicamente la atención médica de un bebé. Fue suspendida en espera de revisión y finalmente perdió su licencia de enfermería. El hospital la despidió, alegando violaciones a su código de ética. Pero la verdadera devastación vino de mi sobrina Chloe. Chloe estaba en penúltimo año de preparatoria y era muy popular. Había sido reina del baile de bienvenida el año anterior y estaba a punto de ser la mejor estudiante. Pero cuando el video se viralizó, sus compañeros la reconocieron de inmediato. Los estudiantes comenzaron a compartirlo con subtítulos como este: Chloe bailando mientras su primo bebé moría y Chloe se preocupa más por TikTok que por la vida humana. El acoso fue implacable. Los padres se quejaron a la escuela. Sus solicitudes para la universidad estaban en peligro porque los funcionarios de admisión vieron el video. El novio de Chloe rompió con ella. Su grupo de amigos la abandonó. Pasó de ser la más popular, la más rural y la más escolar a estar completamente excluida. Tuvo que borrar todas sus cuentas de redes sociales por la brutalidad de los comentarios. La familia intentó controlar la narrativa. Concedieron una entrevista a un canal de noticias local donde afirmaron que era una hija adicta que intentaba destruir sus vidas por un malentendido civil. Dijeron que Fern nunca estuvo en peligro real y que yo estaba explotando a mi hija enferma para llamar la atención. Esto salió fatal. La entrevista se hizo viral por lo narcisistas y sordas que sonaban. Eugene incluso dijo que el bebé probablemente estaba bien, que son más fuertes de lo que la gente cree, mientras Doris asentía. Jessica afirma que solo intentaba proteger la felicidad de su hija y que las redes sociales son importantes para los adolescentes. La respuesta del público fue aún más brutal. La gente empezó a investigar sus antecedentes, a buscar sus direcciones, sus empleadores y sus perfiles en redes sociales. Tuvieron que cambiar sus números de teléfono varias veces debido al acoso. Pero no había terminado. Contacté con un abogado especializado en casos de menores en peligro. Presentamos una demanda civil contra los 3 por angustia emocional, gastos médicos y peligro. El abogado tomó el caso pro bono porque estaba muy disgustado por su comportamiento. Los cargos penales también estaban avanzando. El fiscal de distrito decidió procesar a los 3 adultos por poner en peligro a un menor. Eugene enfrentaba cargos adicionales por sus comentarios sobre bebés débiles que no merecían vivir, lo cual, según el fiscal, demostraba intención de causar daño. El juicio se fijó para el otoño siguiente, pero para entonces, mi familia ya lo había perdido todo. Eugene no encontraba trabajo en ninguna parte. Su historia era el primer resultado al buscar su nombre en Google. Tuvo que mudarse con su anciana madre porque ya no podían pagar la hipoteca. Doris trabajaba en una gasolinera por el salario mínimo, el único lugar que la contrataba. Tenía que usar sombrero y gafas de sol para que no la reconocieran. Jessica trabajaba en un centro de llamadas con su apellido de soltera, pero ni siquiera eso duró mucho una vez que sus compañeros descubrieron quién era. ¿Y Chloe? Tuvo que cambiarse de universidad debido a la gravedad del acoso. Sus perspectivas universitarias se arruinaron. Perdió sus oportunidades de beca. Estaba en terapia para la depresión y la ansiedad. El resto de su familia los desvinculó por completo. Mis tíos los renegaron públicamente en redes sociales.
Mis abuelos cambiaron su rol para excluirlos por completo. 18 meses después del incidente, recibí una carta de mi madre. Tenía 12 páginas, escritas a mano, y era lo más patético que jamás había leído. Me suplicaba que encontrara en mi corazón el perdón. Afirmaba que eran buenas personas que cometieron un terrible error. Dijo que el castigo no se correspondía con el delito de destruir vidas inocentes. La carta estaba llena de excusas. Dijo que ese día estaba estresada. Dijo que no entendía la gravedad del monitor. Dijo que Chloe era solo una niña que cometió un error. Pero luego, en el último párrafo, escribió algo que me llenó de ira. Amamos a Fern y te amamos a ti. Esperamos que algún día te des cuenta de que la familia es más importante que tu necesidad de venganza. ¿La familia es más importante que la venganza? Estas personas literalmente pusieron en peligro la vida de mi bebé por un video de TikTok, y aún así se creían víctimas. Le respondí. En una frase, tomaste tu decisión al elegir un cargador de teléfono por encima de la vida de mi hija. El juicio tuvo lugar en octubre, casi exactamente un año después del incidente. Testifiqué sobre lo ocurrido ese día, y el jurado vio los videos que grabé. La defensa intentó argumentar que Fern nunca estuvo en peligro real y que las acciones de mi familia fueron desafortunadas, pero no maliciosas. El jurado deliberó menos de 2 horas. Eugene fue declarado culpable de poner en peligro a un menor y condenado a 6 meses de cárcel, 3 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario en un hospital infantil. El juez declaró que sus comentarios sobre bebés débiles que no merecen vivir demostraban una cruel indiferencia por la vida humana que no se puede tolerar. Doris fue declarada culpable de poner en peligro a un menor y condenada a 4 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional y clases obligatorias de crianza. El juez señaló que, como es profesora, debería haberlo sabido. Jessica fue declarada culpable de poner en peligro a un menor e interferir con la atención médica. Fue condenada a 8 meses de cárcel, 3 años de libertad condicional y a la pérdida permanente de su licencia de enfermería. El juez declaró que sus acciones fueron particularmente atroces dados sus antecedentes médicos. Chloe, siendo menor de edad, fue condenada a 100 horas de servicio comunitario y terapia obligatoria. El juez dijo que necesitaba aprender el valor de la vida humana por encima de la validación en redes sociales. La demanda civil se resolvió extrajudicialmente. Acordaron pagar todos los gastos médicos de Fern, además de una indemnización por angustia emocional. La cantidad no era enorme, no les quedaba mucho dinero, pero lo importante era el principio. Pero la verdadera justicia fue lo que sucedió con sus reputaciones. Los videoclips nunca dejaron de circular. Se convirtieron en una de esas advertencias en Internet que la gente comparte para mostrar cómo la obsesión por las redes sociales puede llegar demasiado lejos. Las imágenes se han utilizado en clases para padres, cursos de ética y programas de concienciación en redes sociales. El nombre de Eugene está asociado permanentemente con la frase, los bebés débiles no merecen vivir. Doris es conocida como la abuela que puso en peligro a su nieta por un cargador de teléfono. Jessica es la enfermera que impidió que un bebé recibiera atención médica. Y Chloe es la adolescente que bailó mientras su primo bebé moría. Todas intentan renovar su imagen, mudándose a diferentes ciudades, cambiando sus nombres en las redes sociales, pero Internet nunca olvida. Los videoclips los siguen a todas partes. Casi 2 años después, me enteré por mi tía que Eugene había intentado solicitar trabajo en una ferretería 3 pueblos más allá. El gerente buscó su nombre en Google durante la entrevista y lo reconoció al instante. La entrevista terminó en el acto. Doris intentó ser voluntaria en un refugio de animales local, pensando que mejoraría su reputación. Rechazaron su solicitud tras ver el video. Jessica intentó certificarse como asistente médica, pero la Junta de Licencias rechazó su solicitud debido a su condena previa. ¿Y Chloe? Trabaja en un restaurante de comida rápida en otro estado y vive con un familiar. Nunca fue a la universidad. Sus sueños de convertirse en influencer se desvanecieron con ese video. A veces me pregunto si me pasé. A veces me pregunto si el castigo fue demasiado severo para su crimen. Pero entonces recuerdo ese momento en que entré a la sala y vi cómo los niveles de oxígeno de mi hija bajaban mientras mi familia priorizaba un baile de TikTok o su vida. Recuerdo a mi padre diciendo que los bebés débiles no merecen vivir. Recuerdo a mi hermana impidiéndome físicamente salvar a mi hija. Y recuerdo que nunca, ni una sola vez, se disculparon. Incluso durante el juicio, incluso cuando se enfrentaban a la cárcel, insistieron en que eran las víctimas. Afirmaron que yo era vengativo y tranquilo. Dijeron que era una mala hija y una mala madre por arruinarles la vida. Nunca reconocieron que pudieron haber matado a Fern ese día provocando una peligrosa desaturación de oxígeno. Nunca admitieron que sus acciones fueron incorrectas. Nunca mostraron remordimiento por lo que le hicieron pasar a mi hija. La única persona que se disculpó fue Chloe, e incluso Halo. Me envió un mensaje por Instagram diciendo que lamentaba el malentendido y que esperaba que considerara el impacto en su futuro. Lamentó el malentendido, no por poner en peligro a mi bebé priorizando su contenido en redes sociales, sino por el malentendido. Así que no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haber publicado esos videos. No me arrepiento de las consecuencias que enfrentaron. Tomaron una decisión cuando desconectaron el equipo de salvamento de mi hija y lo reemplazaron con un cargador de teléfono. Tomaron una decisión cuando dijeron que los bebés débiles no merecen vivir. Tomaron su decisión cuando me impidieron físicamente salvar a mi hijo.
Solo me aseguré de que el mundo supiera qué clase de personas eran en realidad. Fern está prosperando ahora. Tiene casi 2 años, y nunca se sabe si nació prematura. Ya no tiene monitorización, está alcanzando todos los hitos de su desarrollo y es la niña más feliz del mundo. Ahora vivimos en nuestra propia casa, lejos de mi familia. He construido una nueva vida para nosotros, rodeada de personas que realmente se preocupan por el bienestar de Fern. Encontré un grupo de apoyo para padres de bebés prematuros y he hecho amigos de verdad que comprenden lo que pasamos. Fern nunca conocerá a sus abuelos, ni a su tía, ni a su prima. Cuando tenga edad suficiente para preguntar por ellos, le diré la verdad. Algunas personas se preocupan más por sí mismas que por quienes se supone que deben amar y proteger. He aprendido que la familia no se trata de parentesco, sino de las personas que aparecen y que más necesitas. Mi familia me mostró quiénes eran realmente ese día, y agradezco haberlo visto con claridad. Los videoclips todavía se comparten de vez en cuando, generalmente en épocas festivas, cuando se habla de familias tóxicas o cuando hay noticias sobre la adicción a las redes sociales. Cada vez que reaparecen, recibo mensajes de gente que me agradece por defender a mi hija y por demostrar que las acciones tienen consecuencias. Algunos me preguntan si los extraño. La respuesta sincera es no. Extraño la idea de tener una familia amorosa y comprensiva, pero no extraño a las personas dispuestas a sacrificar la vida de mi hija por un cargador de teléfono. Me convierto en defensora de los padres de bebés prematuros, hablando en grupos de apoyo sobre la importancia de proteger a los bebés vulnerables y de confiar en los instintos de los padres. Siempre cuento mi historia y siempre enfatizo que, a veces, las personas más peligrosas son las que se supone que más te quieren. Fern y yo somos felices. Estamos a salvo. Estamos prosperando. Y estamos rodeados de personas que jamás pondrían un baile de TikTok por delante de la vida de un niño. Eso vale más que cualquier familia que lo hiciera. Pero lo último que supe es que Eugene trabajaba de noche en un almacén, Doors limpiaba oficinas, Jessica se encargaba de la entrada de datos y Chloe seguía trabajando en un restaurante de comida rápida. Todos tienen entre 40 y 50 años, están empezando desde cero y nunca podrán escapar de lo que hicieron. Me preguntan si creo que han aprendido la lección. Sinceramente, no lo sé, y no me importa. Lo que sí sé es que nunca volverán a lastimar a otro niño como lastimaron a Fern, porque ahora todos saben quiénes son. Y eso me basta con justicia. Internet me dio la plataforma para exponer lo que hicieron, y el mundo administró la justicia que el sistema legal por sí solo no pudo brindar. Querían priorizar las redes sociales sobre la vida humana, así que las redes sociales les dieron su castigo. Hay cierta justicia poética en eso, ¿no creen? Fern está durmiendo la siesta en su cuna mientras termino de escribir esto, respirando tranquila y tranquilamente. Está viva, sana y a salvo. Eso es todo lo que me importa. En cuanto a mi familia, ya no es mi familia. Son solo personas que comparten mi ADN, personas que tomaron una decisión que reveló su verdadero carácter. Eligieron un cargador de teléfono antes que la vida de mi hija. Yo elegí a mi hija antes que a ellos. Y volverí.